Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Omar Ernesto Mora García. Actualmente soy estudiante de la maestría en entrenamiento y alimentación aplicada al fitness. Curso el cuarto cuatrimestre y bueno, hablaremos un poco referente a lo que es la psicología deportiva, eh, la función que tiene en el deporte, en deportistas de diferentes ámbitos, al igual de los trastornos de la conducta alimentaria, mejor conocidos como TCA. Muy bien, pero debemos de concretar ciertas definiciones, en la cual, por ejemplo, tenemos tres que tenemos que tener muy en cuenta: lo que es la actividad física, lo que es el ejercicio físico y lo que es el deporte. Bien, una actividad física es toda actividad que suponga un gasto energético más elevado que el gasto energético basal. Un ejemplo: cualquier cosa que hagas de forma despierta. Ejemplo: caminar, correr. Tenemos el ejercicio físico. El ejercicio físico es una actividad que es programada, estructurada y sistematizada con un objetivo, ya sea de salud o deportivo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo el levantamiento de pesas. Al igual, tenemos lo que es el deporte, y un deporte es una actividad competitiva con reglamento estructurado por diferentes federaciones. En un ejemplo, aquí también tenemos lo que es el fútbol, y a forma actual tenemos el mundial, que es llevado a cabo, o los organizadores son la FIFA, el Fútbol Internacional, eh, la Federación Internacional de Fútbol Association. Bien, también tenemos que tener en cuenta lo que es la preparación psicológica. Para un deportista es muy importante. Puede ser muy benéfico o puede ser muy contradictorio. Hablando de la preparación psicológica, es el aprendizaje, la formación y el desarrollo emocional. O sea, es saber cómo gestionar de forma eficaz, eficiente y autónoma cualquier situación relacionada con la actividad física o deportiva que se esté realizando o que el deportista realice. También es importante considerar que su mala aplicación puede generar conflictos en el deportista, como crearle responsabilidades en exceso, un mal manejo de frustración, poca estabilidad emocional y sobre todo impaciencia. También generan inseguridad y pueden darle mucha importancia a lo que otras personas piensen o a opiniones ajenas. Por lo tanto, una preparación psicológica ayuda, beneficia y sobre todo es en un deportista estar preparado para gestionar cualquier situación y saber cómo gestionarla. Además, disponer de diferentes competencias, los cuales le van a ayudar a optimizar su manejo emocional. El aprendizaje, la formación y el desarrollo emocional son de suma importancia. La autonomía en la gestión de emociones y eficacia personal. También el saber gestionar las máximas exigencias y el manejo de la frustración. Además, es muy benéfico para la automotivación y poder superar dificultades. Muy bien, entrando ya entonces en esto, hablamos que la psicología del deporte es un área de especialización que forma parte de las ciencias aplicadas al deporte. En su momento
la psicología se unió la psicología deportiva se unió por medio de interacciones entre deportistas y diversas disciplinas, entre ellos la psicología, en lo cual trataban diferentes temas para poder ayudar a los atletas con afecciones, por ejemplo, la motivación, la ansiedad y algunos otros aspectos que afectaban de forma directa. Bien, aunque la psicología deportiva se trata relativamente de una ciencia nueva, ha logrado tener un gran peso dentro de este ámbito, del ámbito deportivo. ¿Por qué? Porque está ayudando al avance del deporte, a lo que es la comprensión, el estudio y el abordaje de forma, digamos, completa a la complejidad de los atletas y sobre todo de cada disciplina en particular. Bien, si hablamos de la psicología deportiva, debemos de tener en cuenta que ésta se encarga de estudiar a cada persona desde su ámbito personal hasta lo deportivo, con la finalidad de evaluar e intervenir a nivel emocional y personal, con el objetivo de mejorar la motivación e incrementar sus óptimos resultados, sobre todo de comprender los fenómenos psicológicos que pudieran aunarse a cada atleta, porque recordemos que cada atleta es totalmente diferente. Bien, debemos de tener en cuenta que las funciones de la psicología deportiva pues es ayudar al atleta. ¿Con qué? Superación de obstáculos y sobre todo crear o generar herramientas que le ayuden al desempeño de la disciplina que éste ejerza o a la cual pertenece. La psicología deportiva es el estudio científico de los fenómenos o factores psicológicos asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, ya sea el ejercicio u otros tipos de actividad física. Tiene como objeto el estudio de todos los aspectos emocionales, por ejemplo, sentimientos, emociones, cognitivos, por ejemplo, pensamientos, memorización, razonamiento, al igual las partes conductuales, el cómo se comporta, realmente cómo se comporta ante cualquier persona o cualquier disciplina deportiva. Todo esto permite en conjunto explicar, comprender, predecir y abordar para la mejora del desempeño de un atleta y sobre todo prevenir problemas a futuro que tengan que ver con su mente o su situación emocional, la cual pudiera afectar y hacer que su rendimiento disminuya o hacer que no genere los resultados por los cuales se trabajan para que esta persona, este atleta llegue. Bien, hablemos también que un deportista de alto rendimiento será apoyado por la psicología deportiva para diferentes cosas, por ejemplo, hacer frente a presiones de entrenamientos y competencias, mejorar su rendimiento, a recuperar sus lesiones, a optimizar la comunicación entre el atleta y el entrenador. Además, el realizar o el hacer más eficiente la comunicación entre el atleta y entre los compañeros o la comunidad en la cual él se desenvuelva del ámbito deportivo. Además, le ayudará a disfrutar del deporte el cual practica e impulsa el desarrollo personal también.
tenemos que existen diferentes variables psicológicas que inciden en la práctica del deporte, dado que cada vez son mayores las demandas que el rendimiento exige o que la disciplina exige, por lo que con mayor frecuencia los atletas y entrenadores en general o el equipo deportivo concurren más a la psicología deportiva para resolver rápida y efectivamente situaciones que se presentan. Por ejemplo, el por qué me siento desmotivado algunos días de entrenamiento, por qué mis entrenamientos no son buenos, cómo puedo quitarme pensamientos negativos o ideas negativas referente a una competición, a un entrenamiento, a alguna actividad que estoy haciendo. ¿Cómo puedo hacer inclusive para creer en mí, para no perder el control cuando diferentes cosas no me salen? ¿En qué momento es importante utilizar la psicología deportiva? No necesariamente tenemos que esperar a que suceda algo malo para implementarla. Lo ideal es que dentro de un equipo de trabajo siempre se debe de tener un especialista en salud mental. ¿Por qué? Pues ya vimos diferentes factores, diferentes beneficios, pero los cuales pues nos va a ayudar a que este atleta siempre mantenga ese rendimiento. Pero también debemos de tener en cuenta una cosa. En los atletas es muy frecuente los trastornos de conducta alimentaria o los mentados TCA. Por lo tanto, ahora abordaremos algunos diferentes trastornos en el cual, por ejemplo, estos se pueden dar a lo largo de toda la vida, pero son muy frecuentes en adolescencia, sobre todo en mujeres. Más sin embargo, los deportistas constituyen o son un gran grupo de riesgo para desórdenes alimenticios, que inclusive estos pueden ser justificados. ¿Por qué? Porque recordemos, por ejemplo, los gimnastas deben de tener cierta visibilidad o cierta percepción estructural o morfológica, y el hecho de que a lo mejor alguien no se vea como como cualquier otro atleta puede generar diferencias entre algunos de los trastornos o digamos complicaciones que puede existir mayor o con mayor recurrencia. Por ejemplo, estamos hablando de la triada en la mujer, que también es conocida como red o deficiencia energética relativa en el deporte, que no solamente se da en mujeres, sino que también este concepto incluye a hombres y es dado por el Comité Olímpico. ¿Para qué? Para abordar digamos ambos sexos y no solamente dejar a un lado o hacerlo referente a las mujeres, sino que esto hace referencia a que no consumes las calorías requeridas en tu dieta. Algunos de los trastornos son generalmente alteraciones graves en la alimentación, con lo cual tiene algunos factores de riesgos, por ejemplo, la presión social, el cambio de roles, por ejemplo, dados en la mujer, los medios de comunicación, la práctica deportiva, la estética en el fitness, la competitividad. También, por ejemplo, el entrenador, el tener una imagen ideal, la autopercepción, las presiones por parte de compañeros, la autoestima, la seguridad de sí mismos. Además, la familia, creencias que tengan por mejoras de rendimiento, el perfeccionamiento, la percepción personal. Y no olvidemos
la adolescencia. Algunos de los trastornos mayormente vistos en el ámbito del fitness, hablamos de la anorexia nerviosa, que esta tiene, digamos, un alto rechazo al mantener un peso corporal por los mínimos normales aceptables. Hablando del ámbito saludable, ellos tienden a tener un peso a tener un peso más bajo del mínimo recomendado. Además que tienen generalmente mucho miedo a ganar peso o a una alteración de su forma física o del tamaño. Sobre todo también las mujeres llegan a sufrir amenorrea, llega a haber una deficiencia entre lo que viene siendo el peso y la talla o los percentiles que se manejan a diferentes edades si hablamos de una población que tenga que ser adolescente o niños. La anorexia tiene tipos. Puede ser de tipo restrictivo, que por ejemplo pueden generar ayunos, y también tenemos anorexia de tipo compulsivo o purgativo, que recurren a atracones o purgas. Inclusive pueden ser ambos. Tenemos también la bulimia nerviosa. Esta tiene una alta preocupación por el peso y el aspecto físico. Presenta episodios recurrentes de atracones, de comidas, y tiene conductas compensatorias como por ejemplo el vómito, el ayuno, el exceso de ejercicio o abuso de fármacos laxantes y diuréticos. Tienen una imagen condicionada por el peso y suelen, como les digo, tener conductas compensatorias, por ejemplo, vómito, laxantes, exceso de actividad física, por lo menos 2 veces a la semana, y este puede ser diagnosticado cuando tiene un periodo de por lo menos 3 meses, o sea que es muy recurrente, 2 a 3 veces por semana en un periodo de 3 meses. Es constante. Y es muy común, porque incluso hay personas que ni siquiera saben que lo tienen, pero lo tienen. Bien, tenemos también los trastornos por atracón, que son episodios de ingesta o de alta ingesta de comida, en los que se consumen grandes cantidades de alimentos en un periodo muy corto. Estas vienen junto con ausencia de conductas compensatorias inadecuadas. Sobre todo es muy dado en deportistas de entre 12 a 17 años, ya que tienen una alta vulnerabilidad, dado a que los medios de comunicación y el significado que la sociedad da de belleza genera este tipo de trastornos o este tipo de hábitos, en la cual se busca una imagen y cuerpo aceptable o ideal. Tenemos también la vigorexia, que esta en sí afecta a sujetos que realizan la práctica deportiva de musculación. Es muy dado en gimnasios donde se observa una alta preocupación o una obsesiva preocupación por el desarrollo de musculatura, a pesar de que tengan una gran cantidad de masa muscular visible o que se vean muy corpulentos, tienen una alta conducta, un alto patrón a estarse pesando, observando en el espejo, y puede ser esto diario o muy recurridamente durante el día. Tienen pensamientos críticos respecto
al aspecto físico, la dieta, la apariencia, y pueden tener o pueden llegar a tener abandono de ciertas actividades recreativas, por ejemplo de ocio o con la familia. Además, es muy común o muy recurrente al uso de sustancias para el aumento de la masa muscular. Eh, Su autoestima suele ser baja y tienen sensaciones de fracaso. Este trastorno es muy caracterizado por la insistencia de la práctica de ejercicio de forma diaria. Además, experimentan síntomas de abstinencia si llegan a tener un periodo de inactividad, incluso cuando exista una indicación médica. Es muy dado, como les dije, en usuarios de gimnasio, físico-culturistas, la preocupación o la insistencia por estar musculosos. Existe una alta preocupación en peso, obsesión con la comida y la alimentación, además el uso de fármacos, y existe una gran, pero gran insatisfacción con su imagen corporal. Tenemos otro trastorno llamado ortorexia, que tiene que ver o significa un apetito justo o correcto, pero realmente se entiende por una obsesión a una comida sana, a un nivel incluso patológico. Hablamos de que tienen un consumo de alimentos procedentes de agricultura, pero que tengan que ver, más bien que estén libres de componentes transgénicos, sustancias artificiales, pesticidas, herbicidas. eh, Incluso puede llegar a haber una deficiencia proteica, dado que pueden dejar de consumir carne por el tipo de alimentación que se puede implementar en los animales. Esto puede traer consecuencias muy graves, por ejemplo, de forma física, como la desnutrición, anemia, al igual también carencia de ciertas vitaminas o oligoelementos, hipotensión, osteoporosis, en algunas fases avanzadas, trastornos obsesivos compulsivos relacionados con la alimentación, y consecuencias psicológicas tales como depresión, ansiedad e hipocondriasis. Tenemos también otra que es la bulimarexia. Esta tiene que ver con que los atracones de comida son de forma repentinas y tienen sensaciones violentas de hambre y luego vomitan con tal de purgarse para mantener un peso relativamente bajo o muy bajo. Tiene problema de vista, tiene un problema con el trastorno, definitivamente en la apariencia física o en la vista, el cómo se perciban ante los demás. Pero este trastorno es muy peligroso para la vida, ya que la persona enferma puede llegar a tener trastornos de inanición. Además, puede llevar a su cuerpo a, digamos, a límites como por ejemplo de atracones seguidos o purgas o vómitos, y puede ser incluso mortal. Hablando de los trastornos alimenticios, existen algunos más, pero estos fueron los más comunes en el ámbito deportivo o en el ámbito del fitness. Debemos de tener en cuenta que todos, absolutamente todos,
pueden ser tratados y diagnosticados a tiempo. Por eso es muy importante que dentro de el área de trabajo o el equipo de trabajo con el cual tú te desenvuelvas, exista una persona capacitada en el ámbito de la psicología deportiva. Es muy beneficioso tanto para el coach como para el atleta. ¿Por qué? Porque beneficia al rendimiento, optimiza los resultados y además, si existe alguna alteración, puede ser tratada de forma momentánea y ya sea con un periodo corto, mediano o largo, en el cual también garanticemos la vida útil del deportista y garanticemos la salud del deportista y sobre todo la vida. Esto fue todo. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado.